entrada de una carga por medio de una etapa con ganancia de voltaje unitaria, sin inversión de fase ni de polaridad, y que actúa como un circuito ideal, con una muy alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Muestra un amplificador operacional conectado para que funcione como amplificador de acoplamiento o seguidor de voltaje. Entonces aquí simplemente le ponemos voltaje en entrada positiva y nos va a dar ahí el seguimiento. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Sale? Y está lo mismo, pero pues doble, ¿no? Se puede una, se pueden dos veces. Se puede proporcionar una señal de entrada a dos salidas distintas. La ventaja de esta conexión es que la carga conectada a través de una salida no tiene ningún efecto o poco efecto en la otra salida. En realidad las salidas se aíslan entre sí por el mismo amplificador operacional, ¿no? Es como cuando luego aíslan ahí por circuitos de transistores, ¿no? Y bueno, fuentes controladas. Podemos utilizar amplificadores operacionales para formar varios tipos de fuentes controladas. Inclusive se puede utilizar un voltaje de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida, o una corriente de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida. Estos tipos de conexión son adecuados para usarse en varios circuitos de instrumentos. A continuación analizaremos una forma de cada tipo. Fuente de voltaje controlada por voltaje. En la figura se muestra una forma ideal de una fuente de voltaje cuya salida V0 la controla un voltaje de entrada VI. Se ve que el voltaje de salida depende del voltaje de entrada por un factor de escala. Este circuito se puede construir con un amplificador operacional, como se muestra en la figura 11.7. Y te muestran dos versiones. Permítame tantito, perdón. Ya, perdón. Se muestran dos versiones del circuito, una que utiliza la entrada inversora y la otra que utiliza la entrada no inversora. Entonces, van a probar los dos. Prácticamente yo para qué lo he visto. Por ejemplo, hay circuitos en los que les digo que esto lo trabaja más el profe Alex, pero tienen un circuito, una tarjeta donde hacen la adquisición de datos por ultrasonido. Creo que ya les platiqué esto en la clase pasada. Generan una señal ultrasónica, reciben el eco de la señal ultrasónica a través del palpador, el cristal de cuarzo recibe la vibración, genera la señal eléctrica y entra en una etapa de amplificación de señal. Esa ya viene en un circuito específico, ¿sale? Un solo empaquetado que pues tiene estos principios básicos de electrónica, ¿no? Pero también ellos, quizás no con OPAMs, pero lo podrían hacer con ellos. Actualizan y están monitoreando, controlando un voltaje de entrada para un transformador que es el que se encarga de generar el pulso de alto voltaje de ultrasonido. Lleva un transformadorcillo chiquitito como que se pone, va en 5 volts de entrada, ¿sale? Pero esa cosa anda arrojando más de 120 volts de salida en una tarjetita electrónica para generar ese pulso, ¿no? Entonces los que ellos tienen que controlar, por ejemplo, mucho, es que la señal o el voltaje de ese transformador se mantenga constante. Entonces pueden controlar su voltaje de salida para el transformador a través de un voltaje de entrada. Directamente lo hacen con un pequeño ahí código de control en un MSP, pero si no fuera el caso lo pueden controlar ustedes electrónicamente pues por este tipo de circuitos, ¿no? Aunque pues luego pues ya salen chips más avanzados que pues, lo hacen casi todos, ¿no?
Pero bueno, son los principios básicos de cómo opera, porque luego pues también hay que entender eso, ¿no? Fuente de corriente controlada por voltaje. Es la forma ideal del circuito que proporciona una corriente de salida controlada por un voltaje de entrada. Y la corriente de salida depende del voltaje de entrada. Se puede construir un circuito práctico como en la figura de abajo, con la corriente de salida a través del resistor de la carga RL. Ya está. Por el voltaje de entrada VI. La corriente a través del resistor de carga RL debe ser, y ya les da la fórmula de con cuánta corriente van a tener qué voltaje de salida, ¿no? Bueno, qué corriente de salida, perdón. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí ahorita le vamos a empezar. Ya no faltan muchos. Faltan los filtros, eso sí. Pero vamos a dejarle hasta aquí. Ahorita de momento, hasta fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces los voy a separar otra vez en sesiones. Somos 10. Yo creo que igual de a 3, como la clase pasada. Y a uno lo agrego en una de las sesiones. ¿Sale? Entonces va a ser el segundo restador hasta la fuente de corriente, el que vamos a simular. Sí, sí, por favor. Permítame un momento.